95.5 de la FM y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Fernando Neira, cirujano plástico y reconstructivo. Buenas tardes. Buenas tardes, Katiuska. Muchas gracias. Hay una pregunta importante y frecuente y es ¿cuántas veces se puede operar un paciente o una paciente de la nariz? Se puede hacer la rinoplastía y usted es cirujano reconstructivo. ¿Cuántos casos de mala praxis ha podido conocer? Bueno, lamentablemente hay pacientes que son operados no una vez, sino varias, a consecuencia de que los resultados no quedan bien. Lo ideal es operar solamente una vez. Ahí tenemos la garantía de que los tejidos están bien, que podemos hacer una técnica depurada y los resultados deberían ser los mejores. Sin embargo, en las mejores manos, en las mejores estadísticas de los grandes cirujanos a nivel mundial, se ven registros de hasta un 5 o un poco más, hasta un 10% de pacientes en los cuales ellos mismos tienen que retocar sus cirugías. ¿Por qué? Porque a veces hay factores como la cicatrización, la piel gruesa o factores porque el paciente se descuidó o tuvo un pequeño accidente y la nariz ya no queda como la dejamos apenas salimos de sala de operaciones. En ese caso los pacientes sí deben ser reintervenidos. Pero ¿cuántas veces, a tu pregunta? Yo he tenido la oportunidad de operar a pacientes en muchas veces previas que se han operado, hasta en 6 oportunidades. Yo he hecho la 7ª cirugía con resultados felizmente satisfactorios. Como vuelvo a repetir, son muchos los factores que influyen en que el resultado de una cirugía de nariz sea exitosa. Por ejemplo, el elegir bien la técnica operatoria, escoger bien al paciente, analizar su forma, la forma del rostro, la forma de la nariz, el grosor de la piel, la calidad de los tejidos, si es que hay desviación en el tabique para ver si es que hay problemas funcionales. En fin, todo eso nos ayuda a tener un adecuado diagnóstico y posteriormente hacer la planificación quirúrgica. Pero si a pesar de ello hacemos una cirugía exitosa en una clínica que esté bien registrada, que tenga todos los requisitos para que no suceda un accidente, una hemorragia, como que a veces escuchamos en noticias de pacientes que sangran 1, 2, 3 días después de la cirugía, a pesar de ello podría haber, como vuelvo a repetir, alguna necesidad de retoques en su cirugía. Estos deben ser hechos por cirujanos plásticos que tengan la experiencia de hacer cirugías reconstructivas, ¿no? Ya que no es tan sencillo operar un paciente por segunda, tercera o cuarta vez como en la primera. Supongo yo por el estado de la piel. Sin embargo, eso depende mucho de la tendencia y el resultado final. Se ha visto muchos personajes de la farándula aquí en nuestro país que cada vez lucen la nariz más pequeña, más diminuta y más respingada. Un claro ejemplo es el fallecido Michael Jackson, un gran artista, un genio de la música, pero que en su nariz veíamos que en la primera o en la segunda intervención habían cambios positivos. Sin embargo, poco a poco se fue transformando y de repente, unido a un problema de dismorfia corporal, hizo que lo operaran tantas veces que su nariz quedó terrible, ¿no? Desastrosa. Y habría que explicar qué es dismorfia. Es cuando tú no ves exactamente lo que dice el espejo. Si no te ves gorda, te ves flaca, te ves con la nariz inmensa cuando no es así. ¿Cómo tiene que tratar usted con un paciente que tiene dismorfia? Lo primero es en la consulta conversar muchísimo con el paciente. Yo siempre digo que el éxito de la cirugía plástica es que tanto el médico como el paciente se pongan de acuerdo y logren encontrar lo que quiere el paciente o lo que el médico le puede ofrecer. Cuando tenemos un paciente con dismorfia, generalmente encontramos unas expectativas demasiado altas o que tratamos de explicarle que no se puede conseguir tal resultado si el paciente no te entiende. Ese tipo de pacientes no son buenos candidatos para una cirugía estética, ya que nunca va a lograr la satisfacción, así hayas conseguido hacerlo bien, como el caso de Michael Jackson. ¿Cuáles son los exámenes previos a realizarte una rinoplastía? Son los exámenes comunes y corrientes que hacemos en toda cirugía. Exámenes en los cuales vamos a valorar la hemoglobina, el estado inmunológico del paciente, cómo está su coagulación, sangría, cómo está su corazón, su riesgo cardiológico, grupo sanguíneo, porque a veces hay que transfundir, es raro pero puede suceder. Y estas pruebas comunes a todas las cirugías son las que hacemos en Clínica Binomio. En las imágenes pueden ver casos difíciles en los que hacemos uso de cartílago costal para poder reconstruir narices
después de 1, 2, 3, 4, como dije, hasta 6 veces antes operada. No es lo ideal. Lo ideal es que a la primera uno logre la satisfacción del paciente y buenos resultados. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con el caso que está en imágenes, cuando la paciente ha sido operada muchas veces y queda deforme? Pues bueno, hay que realizar cirugía reconstructiva y tiene el paciente que escoger a un médico, un cirujano plástico, no solamente experto en narices, sino experto en reconstruir narices. ¿Y el cartílago que usted ha mencionado, de dónde lo sacamos? Lo sacamos de las costillas del propio paciente. En el caso de las mujeres, el corte o la incisión se hace debajo del surco submamario, y en los varones a veces un poquito más abajo, incisiones de 3 o 4 centímetros. ¿Y no es grave? ¿No es un procedimiento riesgoso? Es un procedimiento que implica cierto riesgo muy pequeño de perforación de la pleura del pulmón, pero que si eso sucede, como vuelvo a repetir, en manos expertas, en cirujanos que tengan experiencia, vamos a poder resolverlo. Yo no lo niego, alguna vez me ha sucedido, muy pocas veces, pero las hemos resuelto todas. Eso es lo que tiene que buscar el paciente cuando va a la consulta. No solamente ver en redes sociales un resultado bonito de una nariz, sino conversar con el médico y explicarle qué sucedería si algo no sale bien, qué pasaría si la punta nasal se cae, cómo ha analizado, doctor, mi piel, qué le dicen a usted cómo está el tabique del paciente, cómo está, si está desviado, si hay cornetes grandes, si la parte funcional también no funciona bien. Entonces, todas esas preguntas que todo paciente debe hacer al médico deben ayudarlo a él a encontrar el diagnóstico preciso y luego ofrecerle un tratamiento adecuado. ¿Y cómo debería ir uno con las expectativas y la forma de tu nariz? Porque a veces vemos que la nariz está muy levantada, eso es el estilo del doctor, es lo que busca el paciente, o vemos rostros con una nariz que tú no podrías adivinar si está operada o no. Sí. ¿De qué depende eso? Depende, creo yo, de principalmente dos puntos importantes. Primero son lo que el paciente desea, de acuerdo a sus expectativas, que deben ser realistas, y lo otro es lo que el médico, el cirujano plástico, le va a ofrecer. Porque puede ser que el paciente efectivamente quiere una nariz tipo una modelo de televisión, pero de acuerdo al rostro, a su fisonomía. Una nariz grande, aguileña, prominente es casi imposible, ¿no? O una nariz pequeñita también, como es una nariz asiática, por ejemplo, es muy difícil. Entonces, el paciente va con una idea a la consulta. Una idea y se la debe transmitir con claridad y con honestidad al médico, al cirujano plástico. Y es el cirujano plástico que luego de evaluar el rostro, las facciones, la forma de su nariz, de sus labios, porque al final un cirujano plástico entrenado evalúa todo el rostro. No es solamente que evalúa la nariz, sino que evalúa todo el rostro para poderle aconsejar al paciente qué es lo que más le conviene. Una vez que ambos se hayan puesto de acuerdo, recién podemos considerar que la cirugía tiene muchas posibilidades de éxito, cuando ambos están de acuerdo en lo que puede haber. Yo, para poder conseguir ello, no solamente hago una entrevista muy minuciosa con el paciente, sino que también simulaciones en computadora, con lo cual podemos con el paciente ir jugando y viendo, de acuerdo a su rostro, qué tanto le quedaría la nariz, un poquito más, un poquito menos, en fin. Y de esa manera conseguir el éxito en la cirugía. ¿Y cuál es el tiempo promedio de recuperación? Cuando operamos una cirugía primaria de nariz, el tiempo de recuperación, como para que se reintegre actividades laborales, es de unos 7 a 10 días. Es rápido. Cuando tenemos un paciente con una cirugía reconstructiva, en la cual hacemos la cirugía de extracción de cartílago costal, dura un poquito más, de repente 2 semanas, 14, 15 días. Pero puede reintegrarse a actividades, digamos, de trabajo de oficina o del hogar. Pero si lo que quiere es hacer deporte o hacer un viaje grande, largo, hay que esperar 1 o 2 meses más adelante. Muy bien, gracias a nuestro invitado, el doctor Fernando Neira, cirujano plástico reconstructivo. ¿Dónde podemos ubicarlo, por favor, doctor? En nuestra clínica, Clínica Binomium, es una clínica dedicada a la cirugía plástica y reconstructiva, una de las pocas clínicas en ese sentido que existen en el país. Y estamos en la avenida Benavides, 3837, Santiago de Surco. También nos pueden ubicar en redes sociales como doctor Fernando Neira y como Clínica Binomium.